los seres humanos operamos nuestra vida de acuerdo a las creencias que tenemos. Y mis resultados tienen que ver con lo que siento y lo que siento tiene que ver con lo que pienso. Aquí es donde está el meollo del asunto. Conocer cómo funciona esto tiene la facultad y el potencial de modificar las causas, de modificar los efectos. No es fácil, si no todo mundo lo haría, pero es posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a tu podcast Energía de Cambio. El podcast donde analizamos los acontecimientos de la vida diaria, pero desde el punto de vista energético. Nos dedicamos a analizar las causas para que así tú puedas modificar los efectos. Es como magia. Si tú conoces las causas de aquello que está sucediendo, de aquello que acontece en tu vida, entonces adquieres la capacidad de modificar los efectos. ¿No es algo maravilloso? A mí me apasionó esto desde hace muchos años y me dediqué en un largo recorrido a investigar la profundidad de todo y cuanto nos sucede. Y llegamos a la conclusión pues de que todo es energético. Entonces siempre vamos a analizar los temas desde el punto de vista energético. Ahorita me han estado pidiendo mucho que hable acerca del tema de las creencias, ya que pues tengo un tratado basado en parte de esto. Y han estado surgiendo muchas dudas y muchas preguntas y también una gran algarabía y una gran síntoma de curiosidad acerca de todo esto. Entonces vamos a hablar este podcast acerca de las creencias, pero no desde el punto de vista normal que se puede manejar simple y sencillamente a través de alguna corriente de estudio, sino vamos a trabajarlo desde el punto de vista de los fundamentos, ¿no? de lo energético. Entonces está bien interesante este podcast. Vamos a tratarlo de manera general para empezar a tener un punto de partida de lo que son realmente las creencias, ¿no? ¿Tú te has preguntado alguna vez qué son las creencias? ¿Realmente? ¿De dónde vienen? ¿Qué resultados nos traen? ¿Qué es lo que podemos hacer o dejar de hacer con esto? Entonces es una información bien valiosa que usualmente pasamos de largo y lo digo así porque es como sucede. Si no fuera de esta manera, entonces habría un cambio fundamental incluso en el comportamiento, en los resultados en la vida de las personas. Y esto no sucede así. ¿Por qué? Porque no nos hemos detenido a analizar las cosas fundamentales de la existencia. Y no es un tema filosófico, es un tema de conveniencia. Si tú, repito, conoces las causas, adquieres la capacidad de modificar los efectos. Entonces vamos a hablar acerca del tema de las creencias. Entonces, vamos a partir, ¿no? Como, ¿qué es una creencia? Y, bueno, está la definición que tú la puedes buscar incluso en el diccionario, ¿no? Pero básicamente una creencia es aquella interpretación que se hace de una situación, un acontecimiento, incluso de la vida diaria del acontecer. Es decir, que tú haces una interpretación. No quiere decir que esté basado en un método científico, ¿no? En donde existe pues una teoría, donde existe un análisis, un razonamiento, una tesis y una comprobación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos de un resultado que es un resultado científico, ¿no? Entonces, la mayoría de las creencias son subjetivas y eso abre un abanico de posibilidades, ¿sale? Si tú te das cuenta de esto, vas a empezar a tener incluso una vibración diferente. La información te empodera, ¿sales? O te debilita, dependiendo qué tipo de información tengas. Si es información apegada a la realidad, te empodera. Si es información basada en ficción, en mentiras, en manipulaciones o en medias verdades, baja tu vibración y te debilita. Y usualmente este sistema social, socioeconómico, está diseñado de esta manera, ¿vale? Entonces, si las creencias son una interpretación de la realidad, tú has de decir, bueno, pues, no tiene mayor alcance en mi vida, pero todo lo contrario. El tema es que los seres humanos operamos nuestra vida de acuerdo a las creencias que tenemos. Y es aquí donde quiero desmenuzar un poco esta información para que realmente le demos el peso que tiene el tema de las creencias en nuestra vida.
¿Sales? Entonces, vamos otra vez desde el principio. Las creencias es una interpretación de la realidad basada, aquí viene lo interesante, esa interpretación de la realidad, ¿por qué la hago? Porque unas personas hacen una interpretación de la realidad de una forma y otras personas de otra forma. Y antes de pasar a la continuación de esto, quiero hacer un breve paréntesis. Estaba yo poniendo unos ejemplos en una conferencia que di sobre precisamente situaciones que habían vivido unas personas y les ponía el ejemplo de si alguien había estado alguna vez en un cuarto oscuro y decía alguien tan oscuro que no puedes ver ni tu propia mano. Y le digo exactamente. Y sí, fíjate que entonces le doy la palabra a una persona y me dice, sí, yo estuve en esa situación. Y le dije, bueno, ¿qué sentiste? Y me dijo, paz. Dije, ok. Le digo, ¿por qué sentiste paz? Dice, porque me estaba escondiendo de mis hermanos que me querían madrear. Entonces dijo, aquí no me ve nadie porque ni yo mismo me veo. Y se sintió en paz porque se estaba salvando de una golpiza. Y le pregunto a otra persona le doy la palabra y me dice, yo también estuve en una situación similar. Me quedé en una chera, algo así, encerrada. ¿Y qué sentiste? Ansiedad, miedo. Entonces, fíjate cómo dos situaciones similares tienen efectos completamente diferentes, es decir, opuestos. Uno de paz y otro de ansiedad. Y es la misma situación, pero con dos interpretaciones diferentes. Y esa interpretación que das proviene de tus creencias. Y las creencias no solamente son una forma de pensar. Ahorita lo vamos a desmenuzar. Por eso yo te decía que las creencias son una programación psicoemocional y neurolingüística. ¿Sí? De ahí viene incluso la PNL. Entonces, ¿qué es una programación psicoemocional? Psicoemocional tiene que ver con la psique. ¿Sí? La psique es el alma, es la mente. Vamos a poner esto como un sinónimo, ¿no? Psique, de hecho, psique significa ánima. Ánima significa alma. Y todo eso tiene que ver con la mente. ¿Sí? O sea, los significados prácticamente están en el mismo orden. Entonces es importante cuando te hablo de psique, es mental. O sea, es una programación psicoemocional. Es decir, que también tiene un ingrediente emocional. Y entonces aquí es donde empezamos a desmenuzar, bueno, ¿y qué es la mente? ¿Y qué es las emociones? ¿Va? Entonces ahí vamos abriendo brecha. Luego, por el otro lado, también es una programación neurolingüística. Es decir, neuro de las neuronas, ¿sí? Tiene que ver con el cerebro, más no la mente. Son dos cosas completamente diferentes. La gente tiende a confundir la mente con el cerebro. El cerebro es un órgano, la mente es como una energía. Vamos a llamarlo así, es como un ente, mente. ¿Sale? Entonces, hay diferencias fundamentales en estas dos. Entonces, neurolingüística. Lingüística, ¿qué es? Lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? No solamente es lo que tú hablas. Hay lenguaje escrito, hay lenguaje no verbal, hay lenguaje hablado. Entonces, todo lenguaje que tú percibes es una programación. Ahora bien, si estamos programados por el lenguaje, por la percepción, que es lo que las neuronas procesan, la percepción de la realidad a través de los 5 sentidos que afectan y todo se va al cerebro y las neuronas generan en base a eso una interpretación, pero también se interpreta con la mente, pero también se interpreta con las emociones, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, las creencias no nomás es, ay, sí, yo creo en la buena suerte o en la mala suerte. No, hay todo un fundamento que sustenta esa creencia, ¿vale? Entonces, también aquí hay toda una explicación de cómo funciona la mente, cómo funciona la emoción. De hecho, te lo desgloso aquí en mi libro, Renacer sin Límites, que se hizo bestseller en Amazon. Está teniendo un éxito muy interesante, sobre todo me gusta la gente que está transformando su vida, su forma de pensar, por lo tanto sus resultados. Y aquí en el libro te explico ese proceso psicoemocional, cómo funciona, porque es un proceso bioquímico, ¿sale? Que tiene que ver
con la generación de neurotransmisores, con la generación de químicos como adrenalina, noradrenalina, cortisol, oxitocinas, etcétera, etcétera. Es todo un abanico. Entonces viene ahí perfectamente explicado y desmenuzado para que podamos conocer el gran potencial que tiene esta información. Porque una vez que tú conoces cómo funciona, puedes mejorarlo, puedes hacer que funcione de otra manera. Entonces, estas creencias que se instalan en ti a través de tus años de vida llevan procesos, digamos, cada 7 años. Así vienen los ciclos del ser humano, cada 7 años. Entonces, los primeros 7 años de vida, el niño obtiene esa programación psicoemocional, neurolingüística, del medio en el que se desarrolla. Y las creencias son tan importantes y tan fundamentales que yo te pongo un ejemplo. Si tú hubieras nacido, digamos, en Japón, ¿estarías donde estás ahorita? ¿Serías la persona que eres ahorita? Pues obviamente que no. De entrada hablarías otro idioma. Tu forma de vestir sería otra. En quien crees en este momento, pues creerías en alguien más o en otra persona. Para ti tal vez sería muy normal el ser disciplinado, el llegar temprano, el incluso poder dar la vida por tu emperador, el tener una honorabilidad de tu familia y cosas así. Tu cuerpo probablemente sería diferente por el estilo de alimentación que tienen allá. No solo tus creencias religiosas serían diferentes, también las actitudes sociales serían completamente diferentes. ¿Sí me explico? Tú mismo, tú misma, así tal cual quien eres, si hubieras nacido en otro país como Japón, no serías la misma persona que eres ahorita. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece que se abre un abanico inmenso de posibilidades de decir, oye, sí es cierto? Pero si hubieras nacido en África también, en una familia tal vez pobre, pues seguramente estarías muy diferente en este momento. Esa es la fuerza. Lo que quiero decirte con esto es que tú te des cuenta, la fuerza, la determinación que tiene las creencias que tú has desarrollado. Entonces tú de niño, de los 0 a los 7 años, prácticamente eres una persona que viene con inocencia, con una información de fábrica que está programada para que tú puedas sobrevivir, no importa la creencia que tengas, aparentemente. Conforme vas desarrollando la fuerza de la mente es la que domina sobre la materia. Y también hay toda una explicación acerca de esto. Pero no me quiero meter en tantos temas a la vez. Entonces, al principio lo que domina es el cuerpo. El cuerpo está programado para sobrevivir, aunque la mente no intervenga. De los 0 a los 7 años, prácticamente tú vas sobreviviendo con la ayuda de alguien más y con tu propio archivo, con tu propio software que viene integrado en tu naturaleza de ser humano, que está diseñado para que tú sobrevivas, para que tengas hambre cuando necesites comer y necesites nutrientes, tengas sueño cuando necesites descansar y repararte, sientas dolor cuando algo no te hace bien y te tengas que alejar de ahí, etcétera, ¿no? Y viene el llanto para cuando tú pides algo, sientes frío cuando te tienes que tapar, etcétera. O sea, todo el cuerpo te va retroalimentando qué necesita para sobrevivir y estar bien. ¿Qué pasa? Que en esos primeros 7 años de vida, en donde tú te hayas desarrollado o desempeñado tu vida durante esos 7 años, es lo que vas a absorber porque en ese momento tu mente todavía no está desarrollada y entonces no tienes filtros. Los filtros que se dan cuando tú haces este alto en el camino como el que estamos haciendo ahorita, que es ponerte a analizar, se llama discernimiento. Lo que piensas, ¿por qué lo piensas? Porque recuerda que aquí hay una cadenita que se llama pensamiento. Pensamiento te lleva a un sentimiento, ¿sí? Que te lleva a una acción. Es más largo, pero me voy a quedar ahí. Vamos a llevarlo nada más pensamiento, sentimiento, acción. También viene la emoción. Pero después de la acción viene algo que son los resultados. Es decir, si los resultados que yo tengo están basados, si yo me regreso y mis resultados tienen que ver con lo que siento y lo que siento tiene que ver con lo que pienso, aquí es donde está el meollo del asunto. Y es en donde me gusta llegar al fondo en las conferencias que doy porque realmente te abre el abanico de posibilidades de cómo funciona la realidad. Entonces, tú de los 0 a los 7 años absorbes sin filtros toda la información que te den. Y si te dicen, oye, es que la luna es de queso, tú de niño crees que la luna es de queso.
o cualquier cosa que te digan, sea verdad, sea mentira o sean medias verdades, tu cerebro no tiene esa capacidad de separar qué es real y qué no es real y todo lo toma como cierto. Sea una broma, sea una verdad, sea un comentario que hiciste que estabas enojado, enojada. Y recuerda que tu cuerpo está absorbiendo esa información no solo de lo que le dicen las personas que están a su alrededor, no solo que los dicen sus padres o tutores, oye, esto está bien, oye, esto está mal. El niño o niña está escuchando lo que dice el vecino, lo que dice el tío, lo que son las pláticas, lo que dice la televisión. A donde va, él está escuchando, es como una esponja que está absorbiendo todo y cuanto recibe de información en su alrededor, en su campo de influencia de sus 5 sentidos y más allá la vibración mental, que esa no voy a meter a fondo esto, pero también influye. Entonces, está absorbiendo toda la información del entorno en donde se está desarrollando, no solo de sus padres o tutores. Y eso es la herramienta con la que el niño, después de los 7 años que comienza una edad ya de independencia, ¿sí? De los 7 a los 14 años es una edad ya de independencia, luego de los 14 a los 21 pues ya viene la adolescencia y en donde empieza ya un proceso, ¿sí? Que tiende hacia la madurez y así nos vamos cada 7 años. Entonces fíjate lo trascendental que son los primeros años de vida. Y si el niño durante los siguientes, o niña durante los siguientes 7 años de vida, de los 7 a los 14, sigue recibiendo estímulos parecidos, pues lo único que va a hacer es que va a reforzar lo que escuchó y percibió de niño, que no tenía filtros, y eso se va a volver una realidad para él o ella. Entonces, esas son las creencias. La importancia de conocer cómo funciona esto tiene la facultad y el potencial de modificar las causas, de modificar los efectos, ¿vale? Porque si tú conoces las causas, adquieres la capacidad de modificar los efectos. Y esto es un trabajo que se puede hacer. No es fácil, si no todo mundo lo haría, pero es posible. Y el tema es que cuando no sabes cómo, pues es más difícil. Y hoy en día ya se liberó el conocimiento, se ha liberado y ya se conocen los 7 poderes que tiene el ser humano para poder manifestar de manera consciente la vida que desea. Y eso parecía una utopía y parecía que no era posible y se ha demostrado científicamente cómo funciona y que sí es posible y cómo todas esas películas que nos enseñaron de niños tienen un alcance más allá del que podía parecer como una fantasía, ¿no? Que viniera un genio y te pudiera conceder 3 deseos, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí aprendes que eso realmente lo traes dentro de ti, ¿sales? Y ya hay una receta en donde se conocen los 7 poderes de manifestación consciente del ser humano, ¿vale? Entonces de eso va las creencias. Esto es un resumen, es una explicación general, pero que te sirve de punto de partida como un aperitivo, una entrada ya al tema más adelante que vamos a estar tratando y que vamos a estar hablando acerca de las diferentes creencias. Pero primero tienes que ver de dónde vienen y dónde las adquiriste. Y es cuando yo digo que se adquieren de manera inconsciente y que tú estás operando tu vida con el sistema de creencias que adquiriste desde niño hasta la edad que tienes ahora, pero de manera inconsciente, ¿vale? Y por eso a veces los resultados que tenemos no son los mejores, los que quisiéramos, los que nos traen paz. A final de cuentas es lo que se busca el ser humano, es llegar a un estado de plenitud, de paz, de tranquilidad y que pase lo que pase, pues puedas estar tú en la mejor disposición, en el mejor estado. Y créeme que a veces la vida nos trae situaciones que no queremos o que creemos que no queremos. Y aquí es donde se pone a prueba esta verdad que hoy te digo por experiencia propia. Entonces es posible, es alcanzable, es probable y sobre todo es un derecho divino que tú te ganaste por el simple hecho de haber nacido, solo que no has venido a reclamar ese derecho que tienes por derecho divino de conciencia de simplemente haber nacido en esta tierra, ¿vale? Y mi deber es liberar este conocimiento y se ha liberado y está ya disponible para todos. Entonces, muchas gracias. Si quieres aprender más de esto, sígueme en todas mis redes sociales, Facebook, más de 100,000 seguidores,
TikTok más de 50,000, ahí la llevamos, tenemos ya Instagram, estamos en Spotify con este podcast, que si tú lo escuchas, yo siempre te digo, si este podcast lo escuchas mientras estás trabajando, mientras vas manejando, etcétera, lo que va a hacer es que va a subir tu frecuencia vibratoria. Si sube tu frecuencia vibratoria, sube todo, sube el ánimo, sube la motivación, suben las endorfinas, sube el sistema inmunológico y sobre todo sube tu autoconocimiento. Entonces acostúmbrate, escucha el podcast, compártelo, porque al simplemente escucharlo tu frecuencia vibratoria se eleva y adquieres una posición diferente en la que estás en este momento. Entonces vamos a inaugurar la sección de eso que tú crees, para darle también esa interpretación de las creencias, que es de lo que hablamos en este podcast, ¿va? Que tiene que ver un poco con lo que te sucede día a día, pero ya vamos a mezclar la parte de dónde viene esa creencia que tú tienes para que realmente puedas identificar a qué se debe. Por cierto, te invito a que te inscribas al grupo de Metavolución de WhatsApp que tenemos, en donde hay una comunicación más íntima con todos ustedes, y pues ahí puedes tener información que voy dando de manera exclusiva para la gente que realmente quiere acceder a nivel de información diferente, que está en una búsqueda de su evolución personal. Inscríbete. Es gratis, ahora sí que al WhatsApp, y ahí vamos a estar compartiendo información como esta. María Ross nos dice: Maestro Denian, feliz año. Gracias, feliz año también para todos ustedes. Tengo una pregunta. Yo cargaba un brazalete de los 7 chakras en mis manos por más de 9 meses y ayer se me rompió sin haberlo tocado. Hace 2 años atrás estoy en un despertar y también fue víctima de trabajos energéticos y magia negra confirmada por 3 vías diferentes. Vivo haciéndome limpiezas energéticas yo misma con lo que he aprendido. Muy bien. Dice: me gustaría saber qué hacer con las piedras del brazalete, si tengo que botarlas o puedo revisarlas. Gracias. ¿Por qué se habrá roto? Según mi lectura, los amuletos se rompen cuando cumplen su función, pero me gustaría escuchar su teoría. Gracias. Sí, María, fíjate que está muy interesante porque dices que comenzaste hace 2 años con tu despertar, con tu trabajo de despertar, ¿vale? Según lo que estoy aquí leyendo. Y eso es muy interesante. Mira, cuando uno empieza un trabajo de despertar espiritual, se mueve todo nuestro mundo. Recordemos que nosotros le damos la interpretación a lo que nos sucede. Si nosotros empezamos a subir la frecuencia vibratoria, empezamos a adquirir información que está más apegada a la realidad, información que tiene que ver con cómo funcionan las leyes en el universo en el cual vivimos, nosotros accedemos a niveles de conciencia superiores y eso nos faculta también para poder interpretar y generar y crear una vida diferente. Entonces, en el momento en el que tú empiezas con tu despertar espiritual, se empiezan a mover un chorro de cosas. Personas a tu alrededor, circunstancias, compañeros de trabajo, amigos, familiares, todo lo que está a tu alrededor se empieza a mover. Como tú ya estás vibrando en otra frecuencia, estás empezando a vibrar diferente, todo y cuanto está a tu alrededor va también a modificarse. No puedes vivir la misma experiencia siendo una persona diferente, eso no existe. Y entonces empezaste a hacer una serie de cosas, ¿verdad? Para tu despertar espiritual, entre ellas que traes tu brazalete de los 7 chakras, los cuales pues te ayudan de alguna forma a ir armonizándote. Y dices que fíjate, esto me es muy interesante, lo traes en tus manos por más de 9 meses. Si hablas de 9 meses. Es muy interesante porque todo va de la mano. ¿Qué te quiere decir? Y te voy a dar la interpretación energética. El periodo de gestación de un ser humano, casualmente, que no sabemos qué es casualidad, es de 9 meses. Es decir, tu proceso de gestación de la nueva persona que tú quieres ser ha llegado a digamos que a su inicio. O sea, al final de su gestación tú ya estás lista para nacer, para renacer con la nueva información que ya adquiriste. Ese brazalete cumplió su proceso de gestación de 9 meses, que estuvo contigo acompañándote, y te dice que ahora, muy probablemente, con la información que ya tienes, ya no necesites de ese amuleto. Depende de qué estaba hecho tu amuleto, porque pudo haber estado hecho de diferentes materiales, pero prácticamente te está diciendo, según lo que yo alcanzo a interpretar, a percibir y a ver a través de pues lo que yo hago, ¿verdad? Que no me gusta decirlo porque no quiero caer en eso,
Pero todos tenemos sentidos extrasensoriales por cada sentido sensorial que tenemos, y eso nos permite conectar con las personas y con las energías desde otros lugares, ¿va? Entonces, bueno, todos nos podemos conectar con la conciencia, con los registros que existen de la realidad y con otras personas. Nada más que como no nos lo han enseñado, la gente lo puede interpretar como una fantasía. Sin embargo, es totalmente cierto y hay un buen ya de investigaciones científicas que lo corroboran. Entonces yo me conecto con lo que tú me dices y el brazalete básicamente te está diciendo que ya no necesitas de ningún amuleto. Los amuletos funcionan por el poder que le da la persona al amuleto. De hecho, tengo un TikTok, que si lo quieres buscar, en donde se llama "Los cuarzos no son amuletos". Y velo para que veas a lo que me refiero en TikTok. Sígueme como Denian Escobedo. Entonces, un amuleto funciona por el poder y la interpretación que tú le das a ese objeto. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Las películas nos lo ponen así, les llaman primados negativos. Luego les explico lo que es eso, porque nos programan de manera inconsciente para vibrar en baja vibración, para vibrar en baja frecuencia y que no accedamos a niveles más altos. Pero, por ejemplo, Dumbo, si han visto esa película, en donde ya él se está quemando el edificio y le dijeron en el circo su amiga, ¿no? O amigo, no me acuerdo qué era, le dice que tiene si mal no recuerdo, como es la historia, le enseña una pluma y le dice que esa pluma lo va a hacer que él vuele. Y entonces él le da el poder a la pluma de que va a volar. Y entonces cuando tiene la pluma, vuela sin dificultad, hasta que un buen día se le cae la pluma y tiene él que descubrir por sí mismo que puede volar por sus habilidades y no por la pluma. Entonces es básicamente lo mismo que te está pasando a ti. Tú ya adquiriste, como te has estado limpiando por ti misma energéticamente, has estado conectando con tu cuerpo, has estado conectando con los elementos, con los 5 elementos de la realidad principales: agua, tierra, fuego, viento y el éter. O sea, tú ya estás vibrando diferente. Con esto que me dices, simple y sencillamente así funciona. Entonces te está diciendo esto, que tú estás lista con tu frecuencia más alta para que ningún tipo de magia negra o situación de brujería te afecte, porque tu campo áurico está fortalecido y no deja entrar nada malo. Recuerda que para que entre algo malo en tu cuerpo, en tu ser, en tu psique, en tu energía, tú debes dar el permiso. Y a veces tú no estás atenta de eso y no das el permiso, pero tampoco dices no, ¿sí? Entonces, no dar el permiso ni decir no es permitirlo. Por eso se dice que lo que no está prohibido está permitido. Si tú no pones un alto ante esas energías sí te van a afectar. Y a mucha gente le pasa eso. Pero tú estás alcanzando una soberanía energética con estos trabajos que has estado haciendo. Entonces, básicamente eso es lo que te están diciendo, que estás lista para proteger tu propia energía a través de tu propia frecuencia y trabajo energético con todo eso que estás haciendo. ¿Vale, María? Entonces, despreocúpate, sigue vibrando alto y empieza tú a decidir qué energía permites que entre a tu cuerpo. ¿Sales? Haz tus limpiezas energéticas, busca en mi canal, tengo varios videos en donde les enseño algunos rituales y cosas que pueden seguir, y sobre todo accede a información de alta vibración. Es por eso que yo trabajo con mi agenda lunar, aprovechando que me costó mucho tiempo. Yo antes quería estar conectado con los ciclos naturales y no había en ningún lado la luna y tenía que andarla buscando en internet y esto, el otro, hasta que después de muchos años de que no existían estas herramientas, pues decido diseñar una agenda que le llamamos agenda lunar, pero trae todos los acontecimientos, digamos, energéticos, cósmicos, de numerología, de diferentes corrientes que van a suceder durante el año. Y no es por nada, pero si tú ves los lives que yo hago cada mes, te vas a dar cuenta que aquello que interpreto de la realidad usualmente se está cumpliendo. Y entonces esta es una guía energética para que tú te mantengas conectado o conectada con los ciclos naturales, subas tu frecuencia vibratoria y aunque estés en una ciudad llena de caos, llena de estrés, con todos los problemas que las ciudades tienen, tengas una vía de salida, una vía de acceso para tú vibrar más alto y no dejarte llevar por todas esas frecuencias de baja vibración, ¿vale? Y recuerda que si tú accedes a este conocimiento, pues vas a vibrar más alto, vas a tener una vida más plena, más feliz. Adquiérela, ya quedan muy pocas piezas de la agenda lunar
Lunar 2024 de Nian Escobedo. Está disponible en Amazon, Mercado Libre y en mi plataforma. Te invito a que me sigas en mi página de internet de Nian Escobedo y en todas mis redes sociales. Espero que esta información les haya sido útil y espero sus comentarios para seguir dando la interpretación energética o de las creencias en esta sección del podcast Energía de Cambio. Muchas gracias, un saludo. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar cierre, no sin antes invitarte a que adquieras el libro Renacer sin límites, el potencial oculto detrás de tus creencias inconscientes, en donde develo este y muchos de los principios que dan forma a tu realidad, porque aquí develo los 7 poderes humanos de la manifestación consciente que te pueden llevar a crear la vida que deseas. Muchas gracias, nos vemos la próxima.